Ya, entonces vamos a ver la clase 41, que es de regulación al monopolio. Em, bueno, monopolio y política económica. Dice, el Estado adopta políticas para impedir que surja el monopolio o también puede limitar los efectos de este. El monopolio provoca, como hemos visto, una pérdida irrecuperable de eficiencia o una pérdida social para la sociedad. Em, Otra de las cosas que vimos en la clase anterior, si mal no recuerdo, fue que, bueno, vimos especialmente el monopolio natural, que es un monopolio distinto al monopolio común, y concluimos que este monopolio natural no debería dividirse ni fomentar la competencia perfecta, puesto que si eso ocurre, aumentaría el costo total medio de producción, ¿ya? Pero lo que sí se puede aplicar son algunas regulaciones, ¿ya? Se puede limitar, por ejemplo, los precios que puede cobrar el monopolio, o también el Estado puede crear una empresa pública que suministre el bien directamente. Entonces, esas son algunas eh, de las políticas que puede efectuar el gobierno, ¿ya? Crear una empresa que suministre el bien directamente o regular el monopolio. Entonces vamos a ver la regulación. La regulación puede ser para un monopolio común o para un monopolio natural. Entonces, este gráfico en particular es para un monopolio natural, ¿ya? Y bueno, aparte de que está en el título, que también se puede deducir que es un monopolio natural por las estructuras de los costos que tiene, ¿ya? Em, Porque tiene estos costos medios y marginales decrecientes. ¿Sí? Si nosotros aquí graficamos, ahí, aquí está la demanda. No, no, era otro gráfico el que quería hacer. Aquí está quería graficar el costo medio y el costo marginal. Este es el costo medio y este es el marginal. Ahí, ahí. Entonces el costo marginal intersecta el medio su mínimo. Entonces, eh, a ver, vengo en un segundo. Ya. Entonces, bueno, esta es la estructura de costo general. Entonces, cuando existe un monopolio natural, se caracteriza porque la estructura de costo es así, en que el costo medio es decreciente. Acá, costo medio decreciente, y este costo medio es mayor que el marginal. Entonces, si ustedes ven en este gráfico, el costo medio es decreciente y es mayor que el marginal. Después este marginal comienza a decrecer. Este como que sigue así. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros sabemos que es un monopolio natural. Aquí le podemos poner aquí, monopolio natural. Entonces, por la estructura de costo, mientras más produce el monopolio, menor es el costo medio, ¿cierto? Eso es lo que estábamos viendo en las clases anteriores. Mientras más Q produce, menor es el costo medio. Por eso es un monopolio de tipo natural.
Y en cambio, cuando veamos el otro tipo de monopolio, no natural, ahí el costo marginal, este costo marginal va a estar, este costo marginal va a ser mayor al costo medio. Y ahí van a haber otras conclusiones importantes que vamos a sacar. ¿Ya? Em, por lo pronto, vamos a ver el gráfico. Primero, igualamos, ¿cierto?, el ingreso marginal con el costo marginal. Ahí. Con eso determinamos la cantidad que produce el monopolio. Y esta cantidad la proyectamos en la demanda para obtener el precio que va a cobrar el monopolio. Entonces, el monopolio, si es que no está regulado y actúa por sí solo, va a cobrar un precio PM y va a producir QM. ¿Ya? Em, Puede ser que se vea tentado, ¿no?, a regular, bueno, como dijimos, el Estado puede regular este monopolio natural. El tema es a qué precio lo va a regular. Como está diciendo, podemos vernos tentados a regularlo cuando la demanda se iguala con el costo marginal. Acuérdense que el costo marginal es la curva de oferta desde el punto de cierre hacia arriba. Entonces este sería el punto de competencia perfecta. Y ahí el precio sería PC y la cantidad sería QC. Pero en este punto el beneficio económico es negativo. Y eso lo sabemos porque esa igualdad, ese punto fucsia, está bajo el costo medio. Entonces, con ese precio C y ese QC no alcanza a cubrir sus sus costos totales, por lo tanto va a tener un beneficio negativo. Entonces, justo cuando la demanda se iguala con el costo medio, el beneficio económico es cero. Y ahí se anulan las utilidades extraordinarias que tiene el monopolio. Y ahí el precio sería PR y la cantidad producida sería QR. Si elegimos PM con QM, ahí el beneficio es mayor a cero, obviamente. Entonces, en estricto rigor, este monopolio natural, el menor precio que acepta para poder seguir produciendo es PR. ¿Ya? Entonces, como dice, si el monopolio no es regulado, produce QM y cobra PM. Con un precio regulado PC, la empresa tiene pérdidas. Por lo tanto, con un precio PR se genera el mayor nivel de producción, pero anula los beneficios extraordinarios y el beneficio sería cero, que es el punto verde. Entonces, en estricto rigor, dentro de como les decía, el menor precio es PR para regularlo, pero en estricto rigor podría regular un precio en cualquier tramo que esté entre PM y PR. El Estado podría determinar cualquier precio que esté en ese rango para regularlo. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas, ¿no? Voy a borrar estos gráficos. Ahí, ya. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos este monopolio natural? Ya. Em, este monopolio es natural, el costo marginal en este caso es constante y se le aplica un impuesto a la producción. Entonces, como hay un impuesto a la producción, ahí, este costo marginal se incrementa en el monto del impuesto, que es T.
Entonces, en este caso, como nosotros inicialmente, ¿cierto? Tenemos que el precio es P0 y se produce Q0. Cuando se le aplica el impuesto de T, la producción va a ser Q1 y el precio es P1. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta empresa va a producir menos, pero va a cobrar un precio mucho mayor. Eso es por la estructura de los costos que tiene esta empresa. Entonces, obviamente, la subida del precio en proporción es mucho más significativa que el aumento en el impuesto T. Esto sí es que es el impuesto a la producción. Por eso se aplica la curva de oferta, que en este caso es el costo marginal. Pero también se le puede aplicar al consumo, que es el siguiente gráfico. Aquí tenemos en azul oscuro sí, la demanda y el ingreso marginal inicial. Entonces, igualamos ingreso marginal con costo marginal, ¿cierto? Ahí. El precio inicial, la cantidad inicial es QM, lo que produce, y el precio es PM. Esa es la condición inicial, con las curvas azules oscuras y el costo marginal. Entonces se aplica un impuesto al consumo. Este es el monto del impuesto. Como es al consumo, desincentiva al consumidor, entonces la demanda se contrae. Ahí. Esta demanda ahora va a ser la celeste, pero va a tener su propio ingreso marginal, que es la recta celeste segmentada. Entonces, dado ello, igualamos el ingreso marginal con impuesto, con el costo marginal, obtenemos Q, lo que va a producir después de aplicar el impuesto al consumo, y eso lo llevamos a la demanda. Y este es el precio que va a pagar el consumidor y el precio que va a recibir el productor. ¿Ya? La diferencia, obviamente, es este impuesto. Este es el caso entonces en que se le aplique el impuesto directo al consumo. Entonces aquí empezamos, bueno, aparte de la regulación de monopolio, también podemos ir agregando, ir mezclando todo lo que vimos anteriormente al contexto de monopolio. Entonces en este caso hay impuestos a la producción, al consumo. Ahora vamos a ver subsidio, precio máximo, pero también se puede analizar un precio mínimo, se puede abrir al comercio internacional el monopolio. Entonces ahí empezamos a mezclar con todo lo que hemos visto anteriormente. ¿No? Entonces ahora vamos a ver subsidio. Subsidio a la producción. Entonces lo mismo, tenemos demanda, ingreso marginal, costo marginal. El precio inicial es QM, perdón, es PM. PM. em, Acá este es el inicial. Y se produce QM. Entonces le vamos a aplicar un subsidio a la producción, por lo que va a generar que el costo marginal se desplace hacia la derecha. ¿Sí? Un costo marginal prima. Entonces ahora igualamos el ingreso marginal con el costo marginal prima, que está ahí donde está el puntito verde. Con eso determinamos QC, que es lo que se va a producir después de aplicar el subsidio. Y esto lo proyectamos en la demanda.
para determinar el precio que va a cobrar PC, ¿no? Y la diferencia entre los costos es el subsidio. Entonces ahí podemos sacar excedente del consumidor, del productor, el costo social que tiene para los contribuyentes el aplicar este subsidio, el beneficio social también. Y por supuesto la pérdida social. Todo eso se puede ir mezclando. Y como les decía, también podemos ver precios máximos. Em, en este caso, el monopolio no es natural por la estructura de los costos. Cuando tenemos la demanda, primero, la demanda es este y medio, ingreso medio. Tenemos un ingreso marginal, ¿cierto? Tenemos un costo marginal y un costo medio. Entonces aquí la estructura es que el costo marginal es mayor que el costo medio y ambos son crecientes. Entonces no es un monopolio natural, porque a medida que voy incrementando Q, el costo medio también se va incrementando. Entonces ya no cumple con la característica de los monopolios naturales. ¿Ya? Entonces, acá nosotros tenemos distintos precios. El primero, si nosotros dejamos acá el monopolio ¿cierto? Igual al ingreso marginal con el costo marginal, ahí, y esto lo reemplaza en la demanda. Entonces, ay, perdón, me equivoqué. Aquí, ingreso marginal con costo marginal. Em, ahí sí. Y esto lo llevamos a la demanda. Acá. Entonces, si es que el monopolio actúa por sí solo, va a producir a un precio PM y va a producir QM unidades. ¿Ya? Eso sí es que no está regulado. Podemos nuevamente vernos tentados a regularlo cuando el costo marginal se iguala con la demanda. En ese caso, el precio sería P sub C y la cantidad que produciría sería Q sub C. S por el competencia perfecta, por competencia. Entonces, en este caso, si analizamos, el beneficio económico va a ser mayor a cero. En el caso de acá arriba, mucho mayor, mayor, voy a ponerle mucho mayor a cero. En la combinación en rojo, que es el monopolio común, va a tener muchas más utilidades que en el fucsia, que es competencia perfecta. Pero igual hay utilidades. El menor precio que puede aceptar este monopolista es cuando se iguala el costo medio con el ingreso medio. Ahí el beneficio ya es cero. ¿Ya? En este caso de monopolio común, este monopolio sí acepta un precio de competencia perfecta. En el caso del monopolio natural no, porque el costo marginal está bajo el costo medio. En cambio ahora el costo marginal es mayor que el costo medio. Entonces sí acepta ese precio de competencia perfecta. Lo que sí, si nosotros decidimos establecer un precio P3, P sub 3, por ejemplo, si lo regulamos, ¿cierto? Un precio 3,
En ese caso se va a ofertar Q3, pero se va a demandar Q3 prima. La diferencia entonces va a ser una escasez. Ya entonces hay que ver bien, no es llegar irregular, digamos, hay que ver las consecuencias que trae, porque claro, si bajamos mucho el precio, te genera escasez. ¿Ya? Eso, no sé si hay dudas, preguntas. Eso es en cuanto a la regulación. Ah, en el gráfico la escasez es esa, porque Q3' es lo que se demanda, porque es lo que intersecta aquí la curva de demanda, cuando reemplazamos el precio en la demanda. Y el precio en la oferta, que es el costo marginal, es este otro. Entonces la diferencia es la escasez. Si tú regulas el precio bajo PC, que es en fucsia, digamos, te va a generar escasez. ¿Ya? Y tenemos aquí dos preguntas, comentes. Dice, ¿podría existir una empresa de trenes subterráneos que cobre precio igual a costo marginal? Em, entonces, para poder responder esto, necesitamos saber en qué tipo de mercado se encuentran los trenes subterráneos. Entonces, como es un tren subterráneo, un metro, ¿cierto? Nosotros sabemos que es un monopolio natural. Obviamente va a ser mucho más eficiente que haya una empresa proveyendo el servicio de metro a que haya muchas compitiendo entre sí, por la estructura de costo que tiene este tipo de empresas. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea un monopolio natural nos va a condicionar esta respuesta, porque si no fuese un monopolio natural, la respuesta sería distinta. Em, entonces, nos pregunta si puede cobrar un precio igual al costo marginal. Entonces, podemos irnos aquí al gráfico de monopolio natural. ¿Sí? Entonces, si cobra cuando el precio igual al costo marginal, sería PC con QC y produciría QC, porque ese es el punto que está hablando el enunciado. Entonces, dado eso, si se cobra ese precio C, la industria va a tener pérdidas. Y por lo tanto, si no hay algún tipo de regulación que resuelva el problema de las pérdidas que tendría la empresa, no se podría producir. ¿Ya? Porque no alcanza, acuérdense que aquí habíamos dicho que el beneficio era negativo. En cambio, acá cuando la demanda se iguala con el ingreso medio sería cero. ¿Ya? Entonces, claro, en ese punto, en el precio igual al costo marginal, no va a ser atractivo producir para esta empresa, considerando que es un tipo de monopolio natural. ¿Ya? Distinto sería, o esta respuesta cambiaría si es que fuese un monopolio común. No voy a ir al monopolio común, este. Si aquí fuese, si fuese este monopolio común, entonces ahí está precio igual a costo marginal. Aquí sí, ahí el monopolio sí podría producirlo, ¿ya? Por eso es importante determinar qué tipo de monopolio es para poder responder el comentario.
Ese es el primer comente. El segundo, no sé si hay dudas, preguntas. ¿No? No, chao. Ah, sí, tú lo tienes que deducir. En este caso, se deduce por ser una empresa de trenes subterráneos. Em, Porque, claro, em, o sea, uno empieza a analizar, porque, o sea, si hubiera muchas empresas y cada una de ellas estuviera construyendo trenes subterráneos, metros, ¿cierto? Sería mucho más caro, porque tendría que intervenir en muchos espacios em, y sería probablemente mucho más ineficiente a que exista un único metro. No estamos hablando de líneas distintas, sino que estamos hablando de empresas que compitan entre sí. Entonces, como que nos imagináramos la línea uno del metro y que esa línea uno fuera construida y fomentada por distintas empresas, pero cada uno con el mismo recorrido. Entonces eso no sería eficiente, ¿no? Eso se da, claro, en los tipos de industria como los trenes subterráneos, las empresas de electricidad, de agua potable, de telefonía fija, etcétera. Claro, ese sería un ejemplo de monopolio no natural. Entonces, aquí habría que deducirlo por el contexto. Hay que ver las características que definen el que el monopolio sea natural. ¿Ya? Y el otro comentario dice subsidiar a un monopolio natural para que produzca donde su precio es igual al costo marginal, es mejor que cobrarle un impuesto sobre las rentas monopólicas que recibe. Entonces, nosotros ya sabemos por el comentario anterior y por lo que hemos conversado, que si el monopolio es natural, cobrar un precio que es igual al costo marginal, ¿cierto? No es rentable. No va a producir en ese punto el monopolio. Entonces, lo que dice este comentario es que si ya sabemos que es cuando el precio igual al costo marginal, el monopolio no va a ser atractivo producir, ¿qué pasa si lo subsidiamos? Y eso es mejor que cobrarle un impuesto sobre las rentas monopólicas que recibe. O sea, es como que, ok, aceptemos que va a producir con pérdidas, subsidiamos esas pérdidas para que la empresa pueda operar, si eso es mejor que cobrar un impuesto sobre las rentas que recibe el monopolista. ¿Ya? Em, entonces, como dice, y bueno, cobrarle un impuesto no es la solución, de que el problema es que al producir donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, no maximiza el excedente total. Hay un costo social y obtiene pérdidas. Aunque tenga incentivos para reducir costos, mejor que produzca donde el precio igual al costo marginal y entregarle un subsidio equivalente a las pérdidas. Esa alternativa de subsidiar las pérdidas del monopolista es mejor que aplicarle un impuesto, porque además nosotros vimos aquí el gráfico de cuando le aplicamos un impuesto a la producción en el caso de un monopolio natural. Entonces, en este caso, el precio, la variación del precio es mucho mayor que el impuesto que se cobra. Entonces, finalmente, el monopolista, si le aplicas el impuesto, va a producir más, pero a un precio mucho, pero mucho mayor.
Entonces, en ese caso sería mejor subsidiar las pérdidas que aplicar un impuesto. Em, eso, eso serían los comentas. Y esa sería la clase 41, que es cortita. Como mencionaba, la próxima clase, el día viernes, veríamos la clase 42, que es un aula invertida, sobre lo último que hemos visto de monopolio. No sé si hay dudas, preguntas. ¿No? Lo dejamos hasta aquí entonces. Que estén bien.